Buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustín Blanco y junto con la doctora Estíbaliz Jarauta, que somos los coordinadores del Grupo de Prevención Secundaria y Alto Riesgo Vascular, el PRESARV de la SEA, tenemos el placer de presentar este seminario online que va a contar con dos ponentes de lujo. Y la primera de las ponentes es la doctora Lourdes Vicén Alaminos, que es cardióloga, investigadora Juan Rodés del Instituto de Investigación I+12 Translacional I+12 del Hospital Universitario 12 de Octubre, que nos va a hablar de género y enfermedad cardiovascular. Y posteriormente la doctora Estíbaliz Jarauta presentará al siguiente ponente, que es el doctor López Miranda. Así que para ir ajustados al tiempo y poder tener un debate y una discusión sobre ambas ponencias, si les parece, vamos a comenzar con la doctora Lourdes Vicén. Así que, Lourdes, cuando quieras puedes ir compartiendo pantalla para presentar tu ponencia de género y salud cardiovascular. Buenas tardes y muchas gracias a todos los que os habéis conectado hoy a esta sesión en la que vamos a hablar acerca del papel del género en la salud cardiovascular y el impacto que tiene la brecha de género en la salud de nuestros pacientes. Estos son los puntos que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra exposición y en primer lugar vamos a comenzar hablando acerca de la epidemiología de la enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad a nivel mundial y también en las mujeres. De hecho, 1 de cada 3 mujeres mueren por enfermedades cardiovasculares y pese a su gran impacto, menos de 1 de cada 5 mujeres realmente reconocen el papel que tiene la enfermedad cardiovascular en la mortalidad y se le concede una mayor importancia a otras patologías como son el cáncer de mama y que, como veremos más adelante, tienen menor repercusión. En esta gráfica, que está extraída del Atlas de Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad Europea de Cardiología, podemos ver que, aunque el número de mujeres que fallecen cada año es inferior al número de varones, la mortalidad, el número de mujeres que fallecen por enfermedades cardiovasculares, es superior al número de varones. La situación en España es bastante parecida y, de hecho, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de mortalidad, pero más de la mitad de las muertes de causa cardiovascular ocurren en mujeres. Al año mueren 8.000 mujeres más que varones por enfermedad cardiovascular. Y si analizamos con mayor detalle en esta tabla que representa las causas de muerte más habituales en España en el año 2021, podemos ver cómo la cardiopatía isquémica es la principal causa de mortalidad en el varón, que es una de las enfermedades cardiovasculares, y en las mujeres las enfermedades cerebrovasculares, fundamentalmente el ictus, ocupan el número 1 en esta clasificación. En segundo lugar, para las mujeres tenemos las enfermedades neurodegenerativas, es decir, la demencia fundamentalmente, y en tercer lugar una causa de mortalidad que está frecuentemente también infraestimada, que es la insuficiencia cardíaca. Para los varones la segunda causa de mortalidad es el cáncer de pulmón y si ya seguimos mucho más abajo en esta clasificación podemos ver cómo al final de todo el cáncer de mama se encuentra en una posición mucho más baja. En esta diapositiva os presento un concepto que es de gran importancia y relevancia, que es la variabilidad interregional entre las causas de muerte. Es decir, encontramos un gradiente, unas diferencias interregionales muy marcadas en la mortalidad cardiovascular en España. Podemos ver cómo hay comunidades autónomas como son Andalucía o las Islas Canarias o Extremadura, que tienen una mortalidad de causa cardiovascular que es muy alta, en comparación con otras comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, en la que la mortalidad por causa cardiovascular es mucho más baja. Las causas que subyacen de estas diferencias son muy variables y entre ellas podemos encontrar no solo los hábitos de vida que tiene la población, sino otros factores como pueden ser la inversión que hacen las políticas sanitarias en recursos sanitarios, la calidad de la asistencia sanitaria y otras variables sobre las que merece la pena profundizar con el fin de mejorar el pronóstico de nuestros ciudadanos. Y es que la mortalidad cardiovascular, las enfermedades cardiovasculares se encuentran muy influidas por el nivel de riqueza de las comunidades, de los países, de las regiones. Porque como podemos ver en esta diapositiva, los países que presentan un nivel de ingresos más elevado presentan una menor mortalidad de causa cardiovascular en comparación con otros países con unos ingresos más modestos.
Y es que las desigualdades sociales, la pobreza, suponen una causa importante de un mayor riesgo de presentar enfermedades y también de mortalidad, porque los colectivos que están más desfavorecidos tienen un mayor riesgo, una mayor predisposición a enfermar, sobre todo de causa cardiovascular, y también a presentar un mayor riesgo de muerte. Para continuar con mi presentación, me gustaría hacer una distinción importante e introducir dos conceptos que con frecuencia se emplean de manera inadecuada y se confunden incluso en publicaciones científicas de un nivel elevado, como son los conceptos de sexo y género. El sexo, en contraposición al género, tiene una función biológica, una función reproductiva, ocasiona diferencias orgánicas entre individuos y depende de la genética de los cromosomas, se hereda, se transmite genéticamente y no varía a lo largo de la vida de la persona. En cambio, el género tiene una función de rol de organización social, es de tipo cultural, depende de la cultura, la sociedad y la educación, se transmite con la propia cultura, con el entorno en el que vive la persona y genera diferencias que son injustas y evitables entre las personas y además puede cambiar a lo largo de la vida de la persona según las creencias y el desarrollo personal. En las siguientes diapositivas voy a presentar la distinción, los factores de riesgo que se han asociado con la mayor predisposición de presentar enfermedades cardiovasculares. Y estos factores los he dividido en tres grandes grupos. El primero de ellos hace referencia a los factores de tipo biológico que pueden afectar tanto a hombres como a mujeres. Son factores asociados, por lo tanto, al sexo, son factores biológicos y entre ellos distinguimos aquellos factores de riesgo cardiovascular tradicionales como son la hipertensión arterial, el colesterol, la obesidad y otros factores que se han descrito más recientemente como son los tratamientos oncológicos, la infección por VIH, la mala higiene bucodental, etc. Estos factores pueden afectar tanto a hombres como a mujeres, pero su impacto es más negativo en algunos sexos. Por ejemplo, para las mujeres específicamente, las consecuencias negativas de la diabetes o de la obesidad son superiores a los varones. Es decir, las mujeres presentan un mayor riesgo, unas consecuencias más negativas derivadas de presentar estos factores que en el caso de los varones. El segundo gran grupo de factores son los factores específicos de sexo, es decir, se presentan solo en hombres y en mujeres. Son factores que son también de tipo biológico, pero por el caso de las mujeres están relacionados con la historia reproductiva y complicaciones del embarazo, por ejemplo, la hipertensión asociada al embarazo, la diabetes gestacional, la necesidad de tratamientos reproductivos, el número de embarazos, el número de abortos, o historia menstrual como la menopausia precoz, la menarca precoz, el número de embarazos, etc. Y en el caso de los varones también tenemos factores específicos de sexo, pero son menos numerosos. La importancia de estos factores es que, a pesar de su gran influencia en la salud cardiovascular de los pacientes, no se han recogido de manera sistemática en la historia clínica de los pacientes, algo que es muy recomendable realizar. Y el tercer gran grupo de factores asociados con la enfermedad cardiovascular serían aquellos factores asociados al género, porque ya entran a jugar aquellos factores sociales, culturales y de educación. Entre estos factores tendríamos aquellos factores de tipo económico, como la pobreza, la situación de soledad no deseada, la situación de empleo precario, otros factores psicosociales, como los trastornos del estado de ánimo, sufrir violencias, abusos sexuales, y otros factores de tipo territorial, como podrían ser la contaminación atmosférica, el acceso a alimentos saludables o la política. Estos factores pueden afectar tanto a hombres y a mujeres dentro de la sociedad, pero tradicionalmente sus consecuencias han sido más negativas en las mujeres porque en las mujeres son el colectivo por temas culturales y sociales en los que se ha observado una mayor carga de cuidados domiciliarios, de cuidados familiares, mayor frecuencia de trastornos de estado de ánimo, mayores niveles de ansiedad y todo ello las afecta de una manera negativa. Y es que el género, como este rol social, tiene un gran impacto en la susceptibilidad que presenta el individuo de tener enfermedades cardiovasculares, también tiene mucha influencia en la experiencia que tiene la persona sobre su propia enfermedad y también va a condicionar el acceso que tenga a un tratamiento, a un diagnóstico y va a condicionar el cumplimiento que se haga de este tratamiento y por lo tanto las probabilidades que presente de curarse de una enfermedad o bien de fallecer por este motivo. Porque el género, dentro de su aspecto social, es un eje de desigualdad en salud, junto con la clase social, la etnia, el país de origen y la edad. Este eje de desigualdad, que es el género, se ve muy afectado por los determinantes sociales de salud,
que son las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Son un conjunto de fuerzas y sistemas que configuran la vida cotidiana de las personas. Estos determinantes sociales de salud pueden explicar hasta el 80% o más del estado de salud de la persona. Entonces, esta situación en la que el individuo se encuentra inmerso de educación, de entorno social, cultural, de violencia, de barrera idiomática, problemas culturales, pues puede poner en marcha una serie de respuestas del individuo, si esta situación es adversa, de tipo neuronal y hormonal, que van a conllevar un estado de inflamación crónica con cambios epigenéticos y a distintos niveles, algo que se ha llamado biología de la adversidad y sobre la que se está investigando con mucho interés en los últimos años. En la siguiente parte de mi presentación voy a hablar acerca de la brecha de género en la asistencia sanitaria. Y esta brecha de género se conoce ya desde hace décadas. De hecho, en el año 1991, la doctora Patricia Healy, que era la primera directora del National Institute of Health, observó una invisibilidad de las mujeres en su propia institución porque acudían menos frecuentemente, se diagnosticaban menos, recibían menos tratamientos y presentaban una mayor mortalidad. En base a estas observaciones redactó este proyecto, este trabajo en el que habla del síndrome de Gentile, que hace honor a una leyenda del siglo XIX en la que la heroína se tuvo que hacer pasar por varón para poder estudiar el libro judío del Talmud, una enseñanza que estaba tradicionalmente proscrita a las mujeres, y solo cuando se hizo pasar por varón tuvo acceso a esta formación académica. Y algo parecido ocurre con las mujeres, que para ser tenidas en cuenta a un nivel similar al de los varones en el ámbito de las enfermedades cardiovasculares, tiene que presentar ya enfermedades cardiovasculares muy graves, una enfermedad coronaria muy extendida, una insuficiencia cardíaca muy grave, pero en las fases iniciales se les pasa por alto el diagnóstico y el tratamiento apropiados. Sobre este síndrome de Gentile hay una película que fue protagonizada por la actriz Barbara Streisand. Y otro concepto que ha tomado bastante relevancia en los últimos años es el concepto de gaslighting médico, y que está tomado de la psicología, en español quiere decir efecto luz de gas, que hace referencia a una técnica de manipulación o abuso psicológico en el que se le hace dudar a la propia persona sobre sus realidades, sus creencias. Y en el ámbito de la asistencia sanitaria nos viene a decir que los doctores o el personal sanitario culpan a los propios pacientes de sus síntomas, o bien a factores psicológicos externos, o bien se les niega estar presentando los síntomas que están teniendo. Y todo ello conlleva que no se realice a las mujeres o a las personas a las que se le haga este tipo de manipulación exploraciones complementarias que serían necesarias para diagnosticar enfermedades que pudieran ser graves, o bien tener un tratamiento específico que sería necesario. Todos hemos oído frases del tipo tienes que descansar, estás mayor, no haces suficiente deporte, y todo esto se da más frecuentemente en mujeres, sobre todo de edad media y sobre todo de etnia no caucásica. Y es que, a pesar de que tradicionalmente se ha descrito que las mujeres presentan enfermedades atípicas de manifestaciones atípicas de las enfermedades cardiovasculares, esto no es del todo cierto, porque, por ejemplo, en este trabajo del Journal of American Heart Association se pudo ver cómo en pacientes con infarto, mujeres y varones, las manifestaciones con el área bajo la curva que tenemos representada eran bastante similares. Y de hecho, después de un análisis multivariable se pudo ver cómo el dolor torácico opresivo en las mujeres era mejor predictor de estar presentando un infarto agudo de miocardio que en el caso de los varones. A pesar de su relevancia y todo lo que hemos expuesto a lo largo de esta presentación, el género es un factor que no se ha tenido en cuenta tradicionalmente como un factor de riesgo cardiovascular a la hora de estimar el riesgo cardiovascular del individuo. De hecho, en estas tablas que conocemos muy bien los cardiólogos, que son las tablas de la Sociedad Europea de Cardiología, se incluyen 5 variables para predecir el riesgo cardiovascular de los pacientes, pero no se tienen en cuenta factores de género, algo que quizá sería recomendable a tener en cuenta en las próximas ediciones que se hagan de estas guías de práctica clínica. Antes de continuar con la siguiente parte de mi presentación, en la que vamos a hablar más de la investigación, me gustaría concluir esta primera parte trayendo a modo de recordatorio esta frase del célebre filósofo José Ortega y Gasset, en la que nos dice que yo soy yo en mis circunstancias y si no la cambio a ella no me salvo yo. Es decir, no podemos mejorar el estado de salud de nuestros pacientes, de las personas, si no actuamos directamente sobre los ejes de desigualdad, entre ellos el género, y sobre los determinantes sociales de salud.
En esta segunda parte de mi presentación voy a hablar acerca de la brecha de género en la investigación cardiovascular y de cómo tiene un impacto negativo en la salud, no solo de las mujeres, sino de todo el colectivo de pacientes. Y es que la brecha de género en la investigación cardiovascular se comienza en unos estadios muy iniciales de la investigación. Ya en la investigación básica se puede ver cómo la mayor parte de los animales de experimentación, la inmensa mayoría, son machos. Y este sesgo de género, esta brecha, escala a niveles más altos ya cuando estamos atendiendo en ensayos clínicos a pacientes que se reclutan para testar distintos fármacos o intervenciones. Lo peor de todo esto es que, aunque, como hemos descrito, más de la mitad de las muertes de causa cardiovascular ocurren en mujeres, menos de 1 de cada 3 pacientes incluidos en grandes estudios son de sexo femenino. Y todo ello limita la generalidad de los resultados de las experimentaciones científicas a las mujeres y también limita conocer los efectos adversos que puedan existir derivados de estos fármacos en el sexo femenino. Por ejemplo, en el ámbito de la prevención cardiovascular, el tratamiento con inhibidores del PCSK9 en los 2 grandes ensayos incluyó menos de un 25% de pacientes de sexo femenino. Y en este registro de vida real, en el que se incluyeron tanto hombres como mujeres, vemos que la N estaba bastante bien balanceada, que estaban recibiendo tratamiento con este fármaco, con unas características basales bastante parecidas, un tratamiento previo bastante similar. Se pudo ver que la eficacia del tratamiento con inhibidores del PCSK9 era inferior a la hora de reducir los niveles de LDL colesterol para las mujeres. Esta implicación, este dato, no se hubiera conocido con los resultados de los grandes ensayos clínicos de estas moléculas. Y es que también el sesgo en la investigación escala a los propios investigadores, porque si analizamos con detenimiento cómo están compuestos los comités científicos de los grandes ensayos clínicos, podemos ver cómo menos de un 10% de los investigadores principales son mujeres. Y de manera alarmante esta situación no se modificó entre los años 2014 y 2018. En esta segunda parte de mi presentación, ya para terminar, me gustaría presentar los estudios que tenemos actualmente en curso dentro de nuestra línea de género del Grupo de Investigación Cardiovascular Multidisciplinar del Instituto de Investigación 12 de Octubre. Esta línea de género es una línea que ya está consolidada y sobre la que estamos trabajando desde hace unos años. Y tenemos proyectos que están empleando una metodología muy diversa, entre la que se incluyen estudios con base de datos clínico-administrativas, estudios clínicos con pacientes, estudios con inteligencia artificial, análisis espacial, análisis de tendencias temporales, y estamos desarrollando herramientas interactivas muy novedosas. Entre estos estudios con bases de datos clínico-administrativas voy a traer algunos ejemplos, y el primero de ellos que traigo es este trabajo que fue meritorio de un premio de la Sociedad Española de Cardiología, en el que hemos analizado el perfil de los pacientes remitidos para valoración a la consulta del cardiólogo desde atención primaria. Eran pacientes de una primera visita. Y de casi 6.000 pacientes podemos ver cómo cerca de un 60% del total eran mujeres. Y hemos encontrado diferencias en el perfil clínico y en los motivos de consulta por los que fueron derivados, destacando que las mujeres eran más añosas, con una edad superior a 75 años, en comparación a los varones, y en lo relativo a los motivos de consulta hemos visto cómo las palpitaciones fueron el principal motivo de derivación al cardiólogo para las mujeres, sobre todo las más jóvenes de edad inferior a 65, y las alteraciones en el electro fueron el motivo que más preocupó a los médicos de cabecera en el caso de los varones. En un seguimiento a 12 meses se pudo ver cómo las mujeres tendieron a consultar más en urgencias, pero ingresaron menos en el hospital, especialmente en el servicio de cardiología, en el que ingresaron mayoritariamente los varones, y la mortalidad fue algo superior para los varones que para las mujeres. Tenemos este trabajo también que ha sido publicado este año en el European Heart Journal Quality of Care and Clinical Outcomes, en el que hemos analizado las tendencias en el diagnóstico hospitalario de tromboembolismo pulmonar por sexos, y hemos visto que durante un periodo bastante extenso, de 2003 a 2019, el número de diagnósticos de tromboembolismo pulmonar se incrementó para ambos sexos, para diagnóstico principal y secundario. La letalidad se redujo, pero siguió siendo más elevada, especialmente para un diagnóstico secundario en el caso de los varones, y entre las comorbilidades destaca el cáncer, sobre todo en los varones con diagnóstico secundario. La letalidad, las comorbilidades también se incrementaron de manera sustancial durante el periodo de estudio.
Estamos realizando también estudios que están analizando la prevalencia de la valvulopatía aórtica en España y estamos analizando las diferencias interregionales. Por ejemplo, en este mapa de España, que lo hemos dividido por comunidades autónomas, vemos que hay unas diferencias importantes y por sexos. Y estamos analizando también el tratamiento que están recibiendo actualmente nuestros pacientes con estenosis aórtica grave y hemos encontrado que ya la TAVI, tratamiento de la estenosis aórtica de manera percutánea con implante de una prótesis, ha superado a la cirugía convencional, sobre todo en el caso de las mujeres, en las que este sorpaso de la TAVI sobre la cirugía tuvo lugar en el año 2018. Este año, en la convocatoria de la Acción Estratégica en Salud del Instituto Carlos III, hemos presentado este proyecto que está actualmente en proceso de evaluación, que es un proyecto muy ambicioso en el que vamos a analizar el impacto de la brecha de género en las diferentes enfermedades cardiovasculares en España, con un análisis de las diferencias que hay por comunidades autónomas, provincias y municipios. Se va a hacer un análisis muy exhaustivo de la situación española actual, de las diferentes patologías cardiovasculares y vamos a evaluar los resultados en salud, vamos a tener en cuenta determinantes sociales, estilos de vida y también variables específicas de género. Entre otras, estas son las variables que vamos a recoger con más detalle y se va a proceder a representar los resultados por medio de herramientas interactivas que permitan una mejor comprensión de nuestros datos y una mejor difusión y con ello llegar a un mayor número de personas con la idea de iniciar un cambio en nuestra sociedad. Dentro del segundo grupo de proyectos que tenemos en curso son los estudios con pacientes. En este trabajo del doctor Guillermo Moreno, que fue el motivo de su tesis doctoral que ha leído este año en la Complutense, se ha analizado en pacientes con infarto, en los que vimos que las mujeres presentaban más frecuentemente trastornos de ansiedad, depresión y peor calidad de vida. Las mujeres presentaron una mayor carga de cuidados familiares y domiciliarios y dedicaron un mayor número de horas al cuidado de las tareas domésticas. Y encontramos que entre los predictores asociados a un mayor riesgo de no cumplir adecuadamente las medidas de recomendación de dieta, actividad física, rehabilitación cardíaca y medicación, ser mujer era un factor de riesgo de no realizar adecuadamente estos tratamientos. Algo que llama mucho la atención y que tiene un gran interés para instaurar medidas que faciliten la adherencia terapéutica en este colectivo. Estamos también en el Hospital 12 de Octubre liderando este proyecto, el proyecto Yenami, en el que vamos a reclutar pacientes con infarto agudo de miocardio, en los que vamos a hacer un análisis muy detallado sobre su perfil clínico, incluyendo variables de género, y vamos a determinar a 6 y 12 meses la adherencia que hacen de las distintas recomendaciones, dieta, fármacos, actividad física, rehabilitación cardíaca. Están actualmente participando 21 centros españoles. Y como conclusión final, para terminar con mi presentación, me gustaría recordaros, y de manera importante, que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad, también y sobre todo en las mujeres, que existe una brecha de género en salud y enfermedad cardiovascular, que está infradiagnosticada, infraestudiada, infratratada, que hay factores de riesgo que son específicos de sexo y que tenemos factores de riesgo que también están relacionados con el género, y que debido a su situación, a la que se encuentran las mujeres, estas están en una desventaja respecto a los varones. Que hay diferencias interregionales en la presentación de enfermedades cardiovasculares y su pronóstico, incluso a nivel de España, y que hay que conocer. Y que tenemos en nuestra línea de género muchos proyectos en curso que nos van a permitir hacer un retrato actual de la enfermedad cardiovascular, y nos va a permitir conocer aquellos puntos sobre los que podremos instaurar mejoras con el fin de paliar el impacto tan negativo que tiene la brecha de género en salud. Me gustaría agradecer a mis compañeros del grupo de investigación toda su ayuda y apoyo, y muchas gracias a todos los que habéis conectado a esta sesión. Muy bien, muchas gracias, Lourdes, por tu intervención, y ya sin más dilación damos paso al doctor José López Miranda, que nos va a hablar de la prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular con dieta mediterránea, el estudio CardioPrep. El doctor López Miranda es de sobra conocido entre los miembros de esta sociedad, pero por si acaso comento que es licenciado en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de Córdoba, de la que ahora mismo ya es catedrático y es el jefe de servicio de medicina interna del mismo hospital, y es el director del estudio CardioPrep del que nos va a contar esta tarde. Cuando quieras, José.
Bueno, pues el tema que me invitaron es el hablar de la prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular a través de la dieta mediterránea y en concreto centrándonos en el estudio CardioPrep. No voy a incidir, no hay ningún conflicto de interés en esta presentación y como decía, no voy a incidir en lo importante que es continuar estudiando la enfermedad cardiovascular. Bueno, pues si analizamos qué número de muertes se producen cada semana a nivel mundial, pues a la cabeza siguen estando las enfermedades cardiovasculares. Realmente, si lo comparamos con, por ejemplo, con la gran pandemia que acabamos de padecer, que es el COVID-19, pues incluso en las fases de máxima incidencia de mortalidad por COVID-19 que se producían a nivel mundial, 50.000 muertes semanales, por enfermedades cardiovasculares continuaban produciéndose 350.000 muertes. Es decir, estamos ante una gran endemia de enfermedad y para ello es muy importante actuar de forma, como veremos, enérgica. España no está, digamos, distinta del resto de los países desarrollados. España también, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte. ¿Y qué herramientas tenemos? Pues tenemos múltiples herramientas, pero una de ellas, fundamental, además de modificar enérgicamente los factores de riesgo y el factor etiológico de esta enfermedad arteriosclerótica que es el LDL colesterol, una herramienta muy importante es la dieta, es el estilo de vida. Hoy día todos ustedes conocen y me lo habrán visto presentar en múltiples ocasiones que si bien sabemos que el LDL es el factor principal, el factor causal en esta enfermedad arteriosclerótica, a pesar de que tenemos evidencias de que reduciendo los niveles de LDL a niveles prácticamente fisiológicos, eso no hace que los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, como son los pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular, que ya han tenido un episodio clínico cardiovascular, como un infarto agudo de miocardio, sigan teniendo una alta incidencia a pesar de controlar rigurosa y exhaustivamente estos niveles de LDL colesterol que puede llegar a alcanzar, según los últimos estudios que les muestro aquí, como el estudio Fourier, el IMPROVE o el Odyssey Outcome, en una incidencia a 7 años que oscila pues entre el 27 y el 32%. ¿Podemos quedarnos de brazos cruzados? Pues no. Pues es muy importante actuar sobre este riesgo remanente. Y me van a permitir que una de las herramientas que tenemos para modular y modificar todos los apartados que nos quedan por modular en este riesgo remanente es la dieta. ¿Por qué? Porque con la dieta, además de modular los niveles de LDL colesterol, podemos modular el estado inflamatorio, podemos modular el riesgo trombótico, podemos modular lo que es el estado postprandial, reduciendo ese estado postprandial, podemos modular también el estado metabólico. Pues bien, con ese planteamiento es lo que nos hicimos en el estudio CardioPrep. ¿Por qué? Pues que sabíamos que el modelo de alimentación mediterránea, según los resultados publicados del estudio Predimed, había sido extraordinariamente eficaz a la hora de reducir en pacientes de alto riesgo que no habían tenido una manifestación clínica de enfermedad cardiovascular. Era extraordinariamente relevante la reducción de hasta un 30% en el riesgo de padecer un nuevo evento cardiovascular comparado frente a una dieta control. Pero sin embargo, en pacientes con prevención secundaria, es decir, en pacientes que ya habían tenido una manifestación clínica y que por consiguiente son los que más riesgo tienen de volver a tener un nuevo evento cardiovascular mayor, en este escenario no sabíamos si con un modelo de alimentación mediterránea o con un modelo de dieta pobre en grasa, cuál de las dos era mejor a la hora de prevenir esta altísima tasa de recurrencia de eventos cardiovasculares. Y este fue el objetivo principal que nos planteamos con el estudio CardioPrep hace ya más de 15 años. Determinar si dos modelos que a priori creíamos que eran igual de cardiosaludables, una dieta
baja en grasa, rica en hidratos de carbono complejos, o un modelo de alimentación mediterránea tradicional rico en grasa monoinsaturada, fundamentalmente a expensas de aceite de oliva virgen, ¿cuál de estos dos era mejor o si ambos eran igual de eficaces a la hora de reducir los eventos cardiovasculares mayores? Y para ello diseñamos este estudio. Partimos de más de 1.800 pacientes y incluimos en el estudio, después de ver los que cumplían los criterios de inclusión y de los que aceptaron participar, 1.002 pacientes. 502 fueron aleatorizados a recibir un modelo de alimentación mediterránea y 500 a recibir una dieta pobre en grasa, rica en hidratos de carbono complejo. Ahí tienen ustedes las características principales de estos modelos: la dieta pobre en grasa con menos de un 30% de grasa, con una riqueza en hidratos de carbono, pero fundamentalmente hidratos de carbono complejo, y esto es lo que intercambiábamos en el modelo de alimentación mediterránea, en el que queríamos alcanzar más de un 35% de grasa, más de un 22% de grasa monoinsaturada a expensas fundamentalmente, como os decía, de aceite de oliva virgen, y eso a expensas de intercambiarlo con estos hidratos de carbono complejo. Lo primero que nos planteamos es, queríamos verificar que nuestros pacientes seguían adecuadamente la dieta. ¿Por qué? Porque hicimos un estudio de intervención dietética riguroso, exhaustivo y de alta intensidad. Los pacientes venían a recibir sesiones de control y de seguimiento por parte de los dietistas en al menos 12 ocasiones cada año, y queríamos verificar que a lo largo de los 7 años los pacientes seguían de forma adecuada tanto la dieta mediterránea como la pobre en grasa. Para ello establecimos 3 herramientas. Hicimos el score de adherencia a dieta mediterránea y, como pueden ustedes observar en la figura A, los pacientes que estaban aleatorizados a la dieta mediterránea aumentaron drásticamente tras la intervención en comparación a los basales, que no eran diferentes en ninguna de las dos dietas, pues aumentaron drásticamente este score de dieta mediterránea validado tal y como se hizo de forma similar al utilizado en el estudio PREDIMED. Por el contrario, los pacientes con una dieta pobre en grasa, a pesar de que aumentaron drásticamente su score de adherencia a la dieta pobre en grasa, lógicamente sufrieron un descenso de adherencia a la dieta mediterránea. Igualmente, controlamos mediante encuestas de frecuencia de consumo de alimentos validadas a lo largo de los 7 años y vimos que la adherencia de estos pacientes era extraordinariamente alta. Pero quisimos eso confirmarlo también determinando el cambio que estos patrones de dieta inducían en el perfil de ácidos grasos plasmáticos de estos pacientes. Y como tienen ustedes aquí, pudimos observar que la dieta mediterránea, como era de esperar, aumentó de forma muy relevante el porcentaje de estos ácidos grasos que eran de ácidos grasos monoinsaturados a expensas fundamentalmente de un incremento en el ácido oleico, lo cual sugería una alta adherencia de estos pacientes a la dieta, y lo más importante, y es que el grado de adherencia se mantuvo constante y riguroso a lo largo de los 7 años. Primera pregunta que nos planteamos: ¿qué efecto tienen estos dos modelos de dieta en los grandes parámetros lipídicos y parámetros que nos medían el perfil del metabolismo de la glucosa? Y como ven ustedes ahí, pudimos observar que, como ya pensábamos, pues ambas dietas eran extraordinariamente cardiosaludables. Ambas dietas redujeron los niveles de LDL colesterol en un 12% e incrementaron el HDL en un 5%. Pero la variación entre lo que indujo la dieta mediterránea y lo que indujo la dieta pobre en grasa, rica en hidratos de carbono, fue similar en ambas dietas. Si nos quedamos aquí, concluiríamos: ambas dietas son idénticas desde el punto de vista de modificación de los grandes factores de riesgo cardiovascular. Pero el objetivo principal de este estudio no era ese. El objetivo principal era analizar qué cambios inducían en el riesgo de volver a presentar
un evento cardiovascular mayor. Este evento cardiovascular mayor lo definimos como presentar un infarto agudo de miocardio, como presentar un accidente cerebrovascular isquémico, como presentar un episodio de enfermedad arterial bien documentado, un episodio de revascularización o una muerte cardiovascular. Y cuando eso lo analizamos a lo largo del tiempo y construimos las curvas de riesgo, observamos que aquellos pacientes que siguieron un modelo de alimentación mediterránea, el riesgo de volver a presentar un nuevo evento cardiovascular se redujo en un 26,6% en toda la población en comparación con aquellos que seguían la dieta pobre en grasa y rica en hidratos de carbono complejos. Esto es tanto como decir que el modelo de alimentación mediterránea previene 1 de cada 4 eventos cardiovasculares mayores, comparado frente a otro modelo de alimentación que, como les decía, también es extraordinariamente cardiosaludable. Pero cuando analizamos esto en la población de varones del CORDIO-PRE, observamos que el beneficio era aún mayor. La reducción del riesgo de presentar un evento cardiovascular mayor en los varones fue de un 33% comparado con la dieta pobre en grasa. Esto viene tanto a decir que preveníamos o que el modelo de alimentación mediterránea previene 1 de cada 3 eventos cardiovasculares mayores en los varones del estudio CORDIO-PRE. Hicimos múltiples análisis multivariantes para ajustarlos por todos los factores de riesgo conocidos, LDL, hipertensión, historia familiar, tabaquismo, uso de estatinas, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Y como pueden ustedes comprobar, en todos esos modelos, el modelo de alimentación no solo perdía potencia, sino que todo lo contrario. El modelo multiajustado, incluso la reducción del riesgo relativo fue cercana al 29% en comparación con el modelo de dieta pobre en grasa. Analizamos la reducción del riesgo en cada uno de estos eventos que componían el objetivo principal del estudio y pudimos observar que en todos los eventos se producía una reducción del riesgo, se producía una reducción de los infartos no mortales, de las muertes de origen cardiovascular, de los episodios de revascularización, de los accidentes isquémicos cerebrales, de los episodios de enfermedad arterial periférica y de las muertes por cualquier causa. Analizamos si esto afectaba a subgrupos especiales y vimos que prácticamente en todos los subgrupos, con excepción de las mujeres que debido al pequeño tamaño de muestra que teníamos, pues no pudimos observar efecto en las mujeres, pero en todos la curva de riesgo se desplaza hacia favorable para reducción con la dieta mediterránea en comparación con la dieta baja en grasa. Hicimos igualmente diferentes análisis de sensibilidad y a destacar que algo coherente es que cuanto mayor es la adherencia del paciente al modelo de dieta mediterránea, mayor es la reducción. Cuando comparamos la dieta en aquellos que tenían los más altos grados de adherencia, la reducción alcanzó del riesgo en cifras por encima del 40% comparado con el modelo de dieta pobre en grasa. Y si esto lo comparamos con los eventos esperados en esta población es idéntica a la que se presentaba en el IMPROVE en el FOURIER. Y como pudimos observar por esos grandes estudios y por otros que se realizaron concomitantemente aquí también en Córdoba, los eventos esperados para esta población a lo largo de 7 años estaban en el entorno del 30-33%. Pues bien, con la dieta pobre en grasa eso se redujo al entorno del 23% y con la dieta mediterránea rica en aceite de oliva virgen, eso se redujo al entorno del 17%, es decir, una reducción en comparación con los eventos esperados de casi un 50%. Y afectaba esa reducción a todos los tipos de eventos.
una reducción del 20% de los infartos agudos de miocardio, del 45% en las muertes cardiovasculares, del 17% en los episodios de revascularización, del 46% en los episodios de accidente cerebrovascular isquémico, del 35% en la enfermedad arterial periférica y del 25% en las muertes por cualquier causa. Como os decía, esto es tanto como decir que la dieta mediterránea puede prevenir 1 de cada 4 eventos cardiovasculares mayores en esta población de muy alto riesgo. Y si eso lo aplicamos a los infartos que anualmente se producen en toda España, si a estos los tratáramos con dieta mediterránea, a lo largo de 7 años podríamos prevenir 5.410 eventos, algo absolutamente relevante. Si realmente estas dietas, como hemos podido observar en el estudio CardioPress, tienen este efecto tan relevante sobre eventos clínicos y sin embargo, como hemos podido observar, no cambian los grandes factores de riesgo diferencialmente entre una y otra dieta, ¿por qué el modelo de alimentación mediterránea induce estos efectos clínicos tan relevantes? Ese es el planteamiento que nos hicimos también en el contexto de el estudio CardioPress. Y en nuestro grupo de investigación desde hace más de 20 años venimos defendiendo que realmente la dieta actúa biomodulando múltiples componentes de este riesgo cardiovascular, actúa modulando la respuesta inflamatoria, actúa modulando otros factores involucrados como puede ser la respuesta postprandial, como puede ser el metabolismo de la glucosa, como puede ser el estrés oxidativo, la inflamación, la función del endotelio y, como no, también el estatus protrombótico. Y eso es lo que nos planteamos. En primer lugar, estudiamos mediante ecografía de alta resolución las carótidas de estos pacientes al inicio del estudio y a los 5 y 7 años en todos los pacientes, y pudimos observar que el grosor íntima media de los pacientes que fueron sometidos a la dieta mediterránea progresaba menos y de hecho incluso se reducía ese grosor íntima media comparado con el grosor íntima media de los pacientes que fueron aleatorizados a la dieta pobre en grasa. Y no solo el grosor, sino el tamaño máximo de las placas de ateroma que medimos también se redujo en mayor medida en los pacientes que fueron sometidos al tratamiento con la dieta mediterránea comparados con la dieta pobre en grasa. Otro de los elementos que estudiamos porque creíamos que podía estar muy involucrado en el riesgo cardiovascular de estos pacientes era el estado postprandial. Todos conocemos que el estado postprandial modula múltiples aspectos que están involucrados, desde la formación de células espumosas, desde la inducción de una disfunción del endotelio, desde la generación de partículas de LDL pequeñas y densas, e incluso desde la activación de factores procoagulantes que inducen un mayor riesgo cardiovascular. Cuando analizamos este estudio postprandial, este estado postprandial, porque le realizamos un estudio postprandial a todos los pacientes antes y a los 3 años de ser sometidos a tratamiento con ambas dietas, observamos que precisamente el modelo de alimentación mediterránea reducía y mejoraba en pacientes que tienen alterado basalmente, que son fundamentalmente en los pacientes que tenían una diabetes tipo 2, mejoraba en este grupo de población drásticamente la respuesta lipémica postprandial. Y eso lo cuantificamos mediante el área bajo la curva de los triglicéridos postprandiales en estos pacientes que eran sometidos a la dieta mediterránea, en los que se reducía en cifras cercanas al 20-30% y sobre todo en un grupo de partículas que son extraordinariamente heterógenas, que es las partículas remanentes. Cuando cuantificábamos la respuesta postprandial de estas partículas remanentes, el colesterol, el contenido de colesterol de estas partículas remanentes se reducía de forma muy relevante en los pacientes que eran sometidos a un modelo de alimentación mediterránea comparado frente a los que eran sometidos a un tratamiento con la dieta baja en grasa, en los que no se producían cambios en
la respuesta postprandial ni en los niveles de estas partículas remanentes y de su contenido en colesterol. Pero además quisimos estudiar la función del endotelio y analizamos mediante la flow mediated dilatation, mediante ecografía de alta resolución, la función endotelial. ¿Por qué? Porque sabíamos por estudios previos que precisamente los pacientes que tienen una disfunción endotelial son aquellos que vuelven a presentar un nuevo evento. Y estudiamos esa función del endotelio y pudimos observar tanto al inicio como al año del tratamiento que el modelo de alimentación mediterránea era el único que mejoraba esa función endotelial al año de iniciado el tratamiento con dieta mediterránea. Y esto lo hacía tanto en aquellos que tenían más riesgo, que eran los que tenían una disfunción del endotelio severa, como en aquellos que no tenían una disfunción del endotelio severa. Quisimos profundizar en cuáles eran los mecanismos celulares y moleculares involucrados en la mejoría inducida por la dieta mediterránea en esta función endotelial. Y como todos ustedes saben, esa función va a depender del grado de reparación del daño continuo que estamos sometiendo a nuestro endotelio, así como el grado de estrés y de daño que estamos sometiendo a nuestro endotelio. Y estudiamos tanto los mecanismos de reparación, medimos el porcentaje de progenitores en todos los pacientes tratados e incluidos en el estudio CardioPre al inicio y al año de iniciar el tratamiento, y pudimos observar que la dieta mediterránea inducía un incremento en la capacidad regenerativa de ese endotelio por un aumento en el porcentaje de progenitores de células endoteliales que van a reparar nuestro daño endotelial. Y eso ocurría especialmente en los pacientes con disfunción endotelial severa. Y asociado a eso se observó una reducción del número de micropartículas endoteliales activadas, que es un marcador riguroso y exhaustivo de daño endotelial. Esta reducción se observó fundamentalmente en el modelo de alimentación mediterránea comparado con la dieta pobre en grasa, como les muestro en estas imágenes. Siguiente paso, quisimos profundizar en cuáles eran los mecanismos celulares por los que el modelo de alimentación mediterránea inducía estos fenómenos celulares tan relevantes. Y pudimos observar que eso se asociaba a una reducción del estrés oxidativo que se producía en estas células endoteliales, a una reducción en la apoptosis y a una reducción en la senescencia, en el envejecimiento celular de estas células. Pero además nos planteamos si realmente la dieta podía mejorar también la angiogénesis y la proliferación, y para ello incubamos a progenitores de células endoteliales con el plasma de estos pacientes y vimos cómo este plasma era capaz de inducir en mayor o menor medida esta angiogénesis y esta proliferación celular de estos progenitores. Y cuando analizamos todos los parámetros relacionados con esta proliferación y angiogénesis inducida por la dieta, observamos que en todos los parámetros el modelo de alimentación mediterránea mejoraba esta angiogénesis y esta proliferación celular comparado con la dieta baja en grasa. En resumidas cuentas, los beneficios de la dieta mediterránea sobre la arteriosclerosis son múltiples y actúan a múltiples niveles. De los que hayamos estudiado recientemente, pues claramente mejora la capacidad regenerativa del endotelio porque mejora la proliferación y angiogénesis celular, pero también reduce el daño endotelial porque reduce la producción de especies reactivas de estrés oxidativo, mejora la senescencia o reduce la senescencia celular y la apoptosis. Y sobre todo esto tiene una consecuencia directa sobre la aterogénesis, y es que reduce el grosor íntima media y el número y tamaño de estas placas de ateroma. En resumidas cuentas, nuestro modelo de alimentación mediterránea que hemos utilizado, que es el modelo tradicional de dieta mediterránea, es superior a la hora de prevenir un evento cardiovascular y
podemos decir que previene 1 de cada 4 eventos cardiovasculares mayores en personas que ya han tenido un episodio cardiovascular. ¿Y cómo posiciona esto? Pues miren ustedes, recientemente la Sociedad Europea de Arteriosclerosis ha posicionado este estudio CardioPress como uno de los 10 mejores del año y ha posicionado al modelo de alimentación mediterránea como una herramienta esencial para reducir este alto riesgo residual que padecen estos enfermos después de controlar rigurosa y exhaustivamente el factor etiológico que es los niveles de LDL colesterol. Como os decía anteriormente, si realmente aplicamos esto a los 53.000 pacientes que cada año sufren un infarto agudo de miocardio en España, pues podríamos prevenir más de 5.400 eventos cardiovasculares mayores. Y por último, pues agradecer a todos los que han intervenido y han hecho posible este estudio CardioPress, cuya imagen la tienen ustedes ahí, y cómo no, también nuestro agradecimiento a los que con su financiación han permitido desde la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, la Junta de Andalucía, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del Instituto de Salud Carlos III, las Diputaciones de Córdoba y Jaén, y cómo no, las instituciones que nos acogen, la Universidad de Córdoba, el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, el IMIBI, el Hospital Universitario Reina Sofía y el CIBER OBN. Y por último, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, doctor López Miranda, pues por su exposición, que realmente pienso que ha sido muy interesante y que puede abrir pues muchas curiosidades, mucha pregunta por parte de los asistentes a este seminario. Recordaros a todos que tenéis por una parte un chat y también pues tenéis un modo de participar en el diálogo que vamos a establecer ahora con nuestros invitados. Y mientras, pues por romper un poco el hielo, preguntar pues a lo mejor al doctor López Miranda, revisando un poco este estudio, la verdad es que a mí se me ocurrían muchas cosas, ¿no? En primer lugar, sí que me parece destacado que la mayoría de sujetos pues eran diabéticos, eran más del 50%, si no me equivoco, tenían un índice de masa corporal mayor de 30, de media. En todos estos realmente hemos visto que no hay diferencia entre los dos modelos con respecto a marcadores de perfil lipídico. ¿Había alguna diferencia en otros marcadores que a lo mejor pueden ser más de utilidad en la práctica clínica habitual, marcadores de inflamación, PCR? Y luego también estos sujetos a lo largo del tiempo, según el tipo de dieta que seguían, ¿cambiaban en algún parámetro exploratorio? Pues cambiaban pues a lo mejor su perímetro de cintura, su índice de masa corporal. A lo largo de este tiempo cambiaba la incidencia de diabéticos o el control de los diabéticos entre los dos grupos. Bueno, ya no le dejo la palabra. Muy bien, Estíbaliz. Todo eso son subestudios, algunos de ellos ya los hemos publicado. La incidencia de diabetes globalmente no cambió entre una dieta u otra. No. Efectivamente, esta es una población de muy alto riesgo. Es una población donde están concentrados, pues como en todas las poblaciones que han tenido un infarto agudo de miocardio, pues pacientes de altísimo riesgo. Más del 50% eran diabéticos, pero curiosamente, casi un 20%, un 18% de ellos no estaban diagnosticados. Es decir, eran diabéticos desconocidos que gracias a que le hicimos un estudio riguroso, porque le hicimos un test de Masuda para analizar la sensibilidad periférica a la insulina, analizar todos los parámetros del metabolismo de la glucosa, la producción de insulina, el disposition index, etcétera, etcétera, pues bueno, pues no cambiaron, still a bit, pero no cambiaron globalmente. Ahora, si bien
sí sabemos que sí hay subgrupos de esta población en los que especialmente se benefician de un modelo de alimentación. Eso es lo que estamos ahora profundizando. Bueno, ya sabemos que hay marcadores epigenéticos que modulan qué pacientes van a mejorar su riesgo de desarrollar diabéticos. Hemos analizado otro fenómeno muy relevante, y es que de esos pacientes diabéticos de reciente diagnóstico, ya le digo, un 18%, más de 180 pacientes, pues si los sometes a un modelo de alimentación rigurosa, saludable, pues hasta un 40% de ellos dejan de tener criterios clínicos para nombrarlos como diabéticos, es decir, sufren un proceso de remisión que le llamamos transitoria, pero transitoria es de 5 o 7 años de esa diabetes. Estamos profundizando en cuáles son los mecanismos que subyacen a ese proceso y bueno, es amplio. No sé si te he respondido a todas, porque me has hecho muchas. Sí, la verdad es que no, ha habido un momento que se ha cortado la conexión. En cuanto a la exploración física, ¿has comentado alguna cosa que variara entre los grupos? No. Bajaron de peso todos, los dos dietas, pero la diferencia de reducción de peso fue mínima, menos de, si no recuerdo mal, menos de 1,5 kilos en término global de reducción de peso. También es cierto, Estíbaliz, que este estudio no estaba diseñado para hacer una intervención sobre el peso, no. Ese no era nuestro objetivo, no era modular, no era hacer una intervención de reducción de peso, puesto que eran muchos obesos, no, era cambiar el patrón de dieta globalmente, sí, sin cambiar otros factores que podrían actuar como factores confundentes. Esa respuesta nos la va a dar el estudio Predimed Club. Si además de la dieta mediterránea, el hecho de inducir una reducción de peso relevante en esos pacientes, porque es una dieta hipocalórica, eso tiene un efecto adicional sobre la reducción del riesgo cardiovascular. Lo veremos en el Predimed Club. Eso no era nuestra intención y por consiguiente, como es lógico, pues no cambiaron. Cuando tú intervienes a un paciente y se siente observado, mejora algo de peso, pero nuestra recomendación no era que perdiera peso. De hecho, nuestro objetivo era que mantuviera el peso. Muy bien, muchísimas gracias, doctor López Miranda. Yo quería preguntar a la doctora Lourdes Vicent, a su juicio, ¿dónde debería iniciarse el cambio para reducir la brecha de género en la enfermedad cardiovascular? ¿O dónde deberíamos empezar? ¿En qué momento? Sí, pues todo debería de empezar en las escuelas, porque en la educación y también pues a nivel social hay que transmitir la idea. La infancia es un periodo en el que uno está muy receptivo, entonces es muy atractivo comenzar con todo esto desde la escuela. De hecho, ya hay estudios, bueno, que estas intervenciones, si se realizan por medio de un personal que esté adecuadamente cualificado, pues los alumnos pues, pueden mejorar sus hábitos de vida y también pueden mejorar ciertos aspectos más de tipo sociocultural en los que se les dé esta importancia a alcanzar esta igualdad de género, pero no solo también a nivel más básico, sino también en la formación académica que tienen los médicos en las facultades. También sería conveniente incidir más en estos aspectos de género, ya no solo de sexo, que también pasan bastante desapercibidos, pero a lo mejor en distintas asignaturas en las que se mantiene un lenguaje muy plano, pues quizá fuera bastante atractivo intentar dar más relevancia a estos aspectos, como digo, de sexo-género y dar importancia a todo esto y eso va a tener impacto en la atención que estos profesionales de la salud hagan de sus pacientes y en lo que todo se vaya investigando con posterioridad y va a favorecer una mejor difusión también a nivel de la población. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos un comentario en preguntas y respuestas del doctor Gómez Coronado, que dice que enhorabuena por esos impresionantes resultados. Y una pregunta para el doctor López Miranda, no sé si lo has visto, Estíbaliz. Sí.
que dice que, dado el aumento de la capacidad de la dieta mediterránea para aumentar angiogénesis y proliferación de células endoteliales, ¿tenéis resultados respecto a una incidencia diferencial de tumorogénesis en estos pacientes a lo largo del estudio? Sí, sí tenemos, porque ese era uno de los eventos secundarios que recogíamos y no hay aumento de la incidencia de tumores. Todo lo contrario, la hipótesis va más hacia reducción, pero es un dato que digamos que con el tamaño de muestra no podemos dar resultados. De todo lo contrario. La dieta mediterránea se ha asociado todo lo contrario a una reducción de la incidencia de ciertos tumores y especialmente de los hormonos sensibles, cáncer de mama, etc. Muy bien, mientras se anima el resto de nuestra audiencia, yo quería preguntar a la doctora Vicent. Lourdes, tú y yo como mujeres, ¿qué podemos hacer con nuestras pacientes? Porque a pesar de toda esta brecha de sexo de la que estamos hablando, ¿no? Yo creo que a lo mejor hoy por hoy podemos hablar más de sexo masculino y femenino, no sé si en el futuro habrá otro tipo de estudios. Se ha visto que las mujeres cumplimos peor el tratamiento hipolipemiante y a lo mejor nos tomamos menos en serio nuestros factores cardiovasculares, el tratamiento de nuestros factores cardiovasculares. ¿Qué piensas que podemos hacer al respecto en la consulta o cuando vemos a nuestras pacientes? Sí, bueno, yo creo que a las pacientes hay que verlas también, ya no solo desde el punto de vista de sexo, que también es importante saber el riesgo que pueden tener de efectos adversos de ciertas medicaciones, que es algo que con frecuencia pues, no se ha estudiado en muchos estudios. Ya no es solo ese ámbito que puede limitar la adherencia terapéutica, sino que hay que considerar a la mujer dentro de su contexto, porque la mujer también es cuidadora. Y a veces este rol hace que con frecuencia descuide otra serie de actividades muy frecuentemente relacionadas con su salud. Y ya no solo de tratamiento médico, sino esto tiene relación con el trabajo que hemos este año sacado adelante, en el que hemos visto pues, que las mujeres, por sus cargas familiares y domiciliarias, se ha visto que tenían un mayor riesgo de no realizar un cumplimiento adecuado de las diferentes medidas. Y ya no solo esto, ya no solo a nivel de las pacientes, sino también, como decía, la educación del personal sanitario tiene una gran importancia porque sí que está demostrado que ser varón, los médicos que son varones, a veces cuando tienen mujeres en consulta, lógicamente esto no se puede generalizar a todos los casos, pero se ha visto una tendencia a que se es menos exhaustivo a la hora de implementar las guías y las recomendaciones de práctica clínica. Sin embargo, cuando al otro lado de la mesa hay una médico que es mujer, se ha visto que se tiende a hacer un mejor cumplimiento de ciertas recomendaciones e incluso me atrevería a decir que en algunos contextos, esto está publicado en revistas de alto impacto, incluido medicina interna y también lógicamente cardiología, incluso en algunos colectivos se ha visto que las mujeres que eran atendidas por mujeres tenían una mejor evolución que si el médico responsable era un varón. Entonces yo creo que sobre esto, que es un tema en el que vamos a intentar nosotros profundizar en nuestros próximos trabajos, estamos desarrollando alguna idea al respecto. Creo que también tiene interés y mucho no es solo ya el aspecto más biológico, sino que también hay que tener en cuenta el aspecto también cultural, que es de vital importancia, porque como hemos visto también limita mucho la adherencia terapéutica que vayan a hacer nuestros pacientes. Muy bien. Pues yo creo que si no hay más preguntas, como el seminario dura una hora, no sé, Estíbaliz, ¿qué te parece? Sí, la verdad es que yo solo quería pues una última pregunta, a lo mejor un último titular para cada uno de ellos. Sí que le quería preguntar al doctor López Miranda si tenemos una paciente en la consulta, un paciente en la consulta, y qué consejo, si le podemos decir solo un consejo dietético, ¿qué consejo dietético le darías tú para prevenir enfermedad cardiovascular? Una frase. Una frase, sigo una dieta mediterránea, pero eso es tanto como a un paciente no decirle nada. En una frase no se puede, Estíbaliz, me vas a permitir. Le diría 5 cosas. En una frase no se puede, porque le decía, sigo una dieta mediterránea y me diría al paciente, ¿y eso qué es? ¿En qué consiste? Pues mire, elimina las carnes rojas a no más de 1 o 2 veces a la semana, no más de una vez. Toma
cereales integrales, frutas, verduras, legumbres como eje fundamental, pescado, lácteos desnatados y sobre todo como fuente fundamental de grasa, aceite de oliva virgen extra. Y con eso, pues probablemente ese paciente tendrá una altísima adherencia a un modelo de alimentación mediterránea. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, pues nada, no sé si querías añadir tú algún titular también, Lourdes, para acabar. Yo a mí me parecía, Estíbaliz, a mí me parecía interesante eso que le has preguntado. Cuando nosotros veamos en una consulta de riesgo vascular a una mujer, aparte de tener en cuenta los roles que adopta esa paciente de cuidadora o de saber su código postal, etcétera, etcétera, es importante pues su historia de embarazo, de si ha tenido un cáncer de mama o no, qué tipo de quimioterapia ha recibido, si ha tenido eclampsia, si ha tenido... O sea, que todo esto es mucho más que quizás a lo mejor yo como hombre o los hombres que atendemos, pues a veces tendemos a olvidarnos de este tipo de situaciones o minimizar ciertos síntomas que a lo mejor pasan más desapercibidos en la mujer, ¿no? Como diría Estíbaliz, pon un titular a esto cuando veamos pacientes femeninas en la consulta. Sí, desde luego, es muy importante y es que cambia totalmente la percepción que se ha tenido de la enfermedad cardiovascular en las mujeres. Entonces es muy recomendable hacerlo, sí, es necesario. Muy bien. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y en nombre de mío y de Estíbaliz, termina tú, casi eres la mujer y que hemos hablado de género, no voy a concluir yo la reunión, por favor, termina tú. Bueno, pues a todos muchísimas gracias por haberos unido a esta reunión, que sepáis que también la tendréis grabada en la página web de la SEA. Y bueno, que esperemos que esto también pues suscite otros temas de trabajo dentro de nuestro grupo para comentar, que bueno, esperamos hacer una reunión presencial en Madrid en noviembre, a la que estéis invitados todos los que queréis asistir. Y poco más, feliz verano para todos.